Congreso Fidei. Nuestro tercer panelista, nacido en la Ciudad de México el 3 de marzo del 53. En 1971 ingresa al noviciado de los Legionarios de Cristo en Salamanca, España. Ordenado sacerdote en Roma el 24 de diciembre de 1985, nada más, ¿verdad? Estudió Humanidades Clásicas en Salamanca, licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Teología por la Universidad de Santo Tomás Angelicum en Roma. Trabaja en Guadalupe Radio como director de Relaciones Eclesiásticas en la ciudad de Los Ángeles desde abril del 2016. Conduce el programa Levántate y Camina, todas las mañanas en Guadalupe Radio, Los Ángeles, de 8 a 9 de la mañana, hora local, de lunes a viernes. Realiza el programa Amor de los Amores de 12:05 a 12:30, me imagino que también hora local. Realiza el programa los fines de semana titulado Caminando por la Historia, sobre la historia de la iglesia, de nuestra iglesia. Y como dato curioso, nuestro tercer panelista históricamente es la primer vocación legionaria de un colegio legionario. Bueno, desde el corazón nuevamente les pido un aplauso para el padre Agustín de la Vega Sanzano. Gracias. Esto está funcionando. Muy bien, queridos todos, perdonen las inconveniencias del micrófono, pero esto es el directo, y entonces siempre pasan cosas curiosas y ya me he dejado desencuadernado. Hacemos la encuadernación y ya estamos. Bueno, pues Pepe decía, y algo es importantísimo, no hay cosa más inútil que la respuesta a una pregunta que no se ha formulado. Y a veces, formadores, curas, tenemos respuesta para todo, pero el caso es que no tienen las preguntas las personas a las que va la respuesta y por lo tanto es inútil. Bueno, yo quisiera abordar, porque me han pedido hablar sobre la fe y los jóvenes y algunas pautas, algunos tips, pero primeramente yo quiero hablarles de cuáles son los daños que la cultura moderna y posmoderna ha generado y genera en el mundo afectivo de los jóvenes, cuáles son las heridas afectivas del mundo juvenil hoy. Porque si no tenemos esto en cuenta, nos vamos a gastar y desgastar en 1000 planes pastorales, en 1000 apostolados. Tendremos algunos cuantos que van a seguir, pero otros muchos nunca se van a sumar al proyecto. Así pues, para entrar en directo, la primera herida, vamos a llamarlas heridas, la primera herida que tienen nuestros jóvenes en esta época es el narcisismo. El narcisismo. Definido sin tecnicismos psicológicos, sino en un lenguaje medio así entre la antropología, la moral y la teología espiritual, podemos decir que el narcisismo es el quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo. Eso es el narcisismo, quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo. Es conocido el mito griego que nos narra que una ninfa se enamora de Narciso, por eso viene el término narcisismo. Una ninfa se enamora de Narciso y este no le corresponde, y mientras huía de ella, pues se queda pasmado ante su propia imagen reflejada en las aguas de un río. Se enamora perdidamente de sí mismo, lo que le lleva a lanzarse al agua y a morir ahogado. En definitiva, el narcisismo es considerado como la incapacidad, o cuanto menos, la seria dificultad de amar a un tú distinto de uno mismo. Nosotros hablamos del amor de Cristo, les queremos predicar a Cristo, queremos que se enamoren de Él, pero si no los curamos del narcisismo que les impide amar a un tú distinto de ellos mismos, difícilmente podrán dar un paso de amor hacia Dios nuestro Señor. Por eso, difícilmente
podrá superar la herida del narcisismo si nos olvidamos de Dios que nos ha creado. Miren, para entender un poquito mejor esto que les estoy diciendo, pues les voy a poner dos tendencias del narcisismo. Hay dos manifestaciones del narcisismo. Una que podría ser en los momentos de euforia, y parecen contradictorias la una de la otra, en los momentos de euforia y otros en los momentos de depresión. En los momentos de euforia, el narciso, ¿no? El joven, ¿no? El joven actual, tiene la ridícula pretensión de ocupar en cualquier escenario en donde él se encuentre, quiere tener el puesto de la novia de boda o del niño del bautizo. Es decir, siempre quiere estar ahí. Ellos, que me vean, que manifestación, pero no se relaciona con los otros, aunque manden un montón de tweets y Instagrams y cosas por el estilo. Es él, es ella y solamente él el que vale en la vida. Entonces, una persona enamorada de sí mismo, de su figura, de cómo lo hago y de lo bien que hago todo, y ojo que esto no es autoestima, como les diré enseguida, pero es eso, en momentos de euforia es el rey del mambo. Pero también en los momentos de depre, ¿no? En los momentos de depresión, que son cada vez más frecuentes en nuestros jóvenes, que son jóvenes que se deprimen continuamente, pues resulta que en esos momentos de depresión, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces el narciso se complace ser el muerto del entierro. Y entonces, es decir, se hace la víctima. Por muchas vinculaciones diferentes, ¿no? Es ansiosamente victimista. Nadie me hace caso, todo me toca a mí, soy un incomprendido, nadie me quiere. El síndrome del patito feo, vamos, que se convierten en el patito feo. Entonces, esta herida que tienen nuestros jóvenes y que les lleva a vivir en una dependencia de sentimientos. Un comentario, alguien que les dice un comentario sobre su persona que no les gusta, les hunde. Una chica que le dicen, pues no, es que no me ha gustado lo que hiciste o que has vestido muy... Bueno, no hay quien la levante. ¿Por qué? Porque están tan enamorados de sí mismos que no aceptan ni el más mínimo criticismo sobre su persona. Y esto los tenemos que curar porque ellos, bueno, ojo, y queridos formadores, también nos pasa a nosotros, podemos vivir bajo lo que yo llamo la dictadura del sentimentalismo. Que hoy por hoy es esto, siento, y porque siento, yo voy a misa porque lo siento, ¿sabes? Pero no, si no lo siento no voy. Para ir y no sentir, no voy. ¿Qué auténtico eres? Pues una tontería. Pero así es la gente, que muchas veces se deja llevar del sentir. Y el sentimiento es algo pasajero, que no sirve para nada. Bueno, sirve si es positivo, pero si te dejas llevar de los sentimientos, y nuestros jóvenes se dejan llevar muchísimo de los sentimientos, pues resulta que tarde o temprano estos jóvenes pues nunca aterrizarán. ¿Qué es lo que sucede? Pues en relación con el narcisismo, yo creo que deberíamos incidir en dos cosas. Primero, o en cuatro cosas. Anuncio del amor de Dios, y que esto es lo que funda la autoestima, porque se considera equivocadamente al narcisismo, se le considera como un exceso de autoestima, pero no es así. Como hemos señalado anteriormente, el autodesprecio no suele ser sino una manifestación más del narcisismo. En realidad, lo opuesto al narcisismo no es el autodesprecio, sino más bien una equilibrada autoestima, pero el narcisista es que ni se estima. Es un embobamiento, es una incapacidad de relacionarse con los demás. Entonces, han dicho, y ya lo dijo el obispo esta mañana, también lo decía ahora Carola y Pepe, que una fórmula de romper ese narcisismo de los jóvenes es el apostolado, el que salgan y se encuentren con otros tú,
para que no sean el muerto del entierro, la novia de la boda o el niño del bautismo. Que se encuentren con los demás. El apostolado sana. Ahora bien, y esto es muy importante, no caigamos, queridos formadores, en la tentación de darle a los jóvenes lo que les gusta. Tenemos que darles lo que necesitan. Porque a mí, pues me gustaría irme de vacaciones a Cancún, pero a lo mejor lo que necesito es unos ejercicios espirituales, ¿verdad? Entonces, porque a veces, ¿qué es lo que ha pasado? Que les queremos vender el evangelio tan engolosinadamente para que les guste, que lo matamos. Y pongo un ejemplo, la liturgia. Cuando un equipo de liturgia se pone a pensar cómo hace más entretenida la misa, en ese momento ha destruido la liturgia. Porque pensamos que haciendo más animosa la misa van a venir más jóvenes. Que no, los distraen del misterio, del altar, del centro y se pasan la misa viendo al coro. Y es una tentación, al menos en Estados Unidos, tremendo, que ya han puesto los coros arriba junto al altar. Como los protestantes no tienen Eucaristía. Y entonces ellos, pues claro, tienen que animar al personal y luego viene el predicador y habla. Y montan el show. Y no es un presbiterio, sino un stage, un escenario. En una iglesia, el presbiterio no es un escenario, es un presbiterio. Y entonces tenemos que enseñar a los jóvenes a esto. Miren, les cuento un ejemplo, una historia que solía contar San Juan Crisóstomo. Ante la pregunta de un joven seminarista, un joven aspirante al sacerdocio, que le preguntó por qué muchos entran, pero por qué pocos perseveran, él le contó la siguiente historia. Érase una vez un galgo que vio pasar una liebre. ¡Pum! Y entonces este perro, ¿saben los galgos, estos perros flacos, lo que corren? Ve la liebre y se pone a seguirla. Y empieza a seguirla. Y otros perros que lo ven pasar, ¡oh, qué buena idea! Y se ponen a perseguir al perro. Y luego otros más, según iban cruzando aldeas, más y más perros iban corriendo. Pero claro, estos corrían porque los perros de adelante corrían. Y llegó un momento en que decían, pero qué aburrido estar persiguiendo a estos tontos que corren. Y fueron dejando de correr. ¿Y quién fue el único que siguió corriendo? El que veía la liebre. Ustedes, como padres de familia y también como formadores, venga, vamos a misa, porque hay que ir a misa. Pero si no ven la liebre, si no ven el misterio de la Eucaristía, si no ven a Cristo que murió en la cruz, si no descubren el secreto del misterio, 13, 14 años, y lo que nos está pasando, dejan de ir a misa. Y no podemos quedarnos conformes. Hay muchos catequistas de confirmación felices. No, es que la confirmación, y hemos hecho este gran grupo, y ahí en Estados Unidos, and we create a grand fun all together, and we have a camping. Pero ¿qué sucede? Confirmación, domingo siguiente no van a misa. Oh. Y pasa, no sé si les pasa mucho aquí también. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no les estamos mostrando la liebre. Los estamos entreteniendo. La pastoral juvenil no puede ser un sano entretenimiento de jóvenes. Y por eso los tenemos que poner contra sí mismos, lo que decía Pepe, que se hagan las preguntas básicas. Lo que mencionaba Carola, de escucharles en su angustia. Todo esto es fundamental. Bueno, esto, me quedan pocos minutos, no me voy a enrollar más. Entonces, resulta que primera herida, el narcisismo. Segunda herida que tienen los jóvenes, el pansexualismo. Tenemos que ser conscientes de ello y nombrarlo y tenerlo presente.
pansexualismo, que es una segunda característica de nuestro tiempo y de nuestra cultura, o también lo pueden llamar hipererotismo, que es ambiental y que invade prácticamente todos los espacios. ¿Quieres anunciar una Coca-Cola? Pues tienes que poner a una chica en bikini. O sea, todo. Y estamos bombardeados de todo esto. Y nuestros jóvenes lo están sumamente bombardeados de todo esto. ¿Y qué genera? Tremendos desequilibrios, sobre todo en la capacidad de amar, en la capacidad de ver a otra persona, porque simplemente se ven a las personas como objeto de placer. Y por lo tanto, se va generando, y se ha generado en los últimos años, desde la Revolución del 68, de los jóvenes del 68, empezó con 3 divorcios, llamemos divorcios, 3 separaciones. Primera separación, primer divorcio entre sexo y procreación. La difusión de los anticonceptivos fue determinante para provocar este divorcio. Y en poco espacio de tiempo, pues se ha desligado totalmente el sexo de la procreación. Son 2 cosas distintas ya para la mentalidad de la gente, cuando en el plan de Dios es único. Luego está ese divorcio entre el sexo y el amor, lo que decían los jóvenes del 68. Pues lo importante, entre el amor y el matrimonio, el segundo divorcio, ¿no? No, pues lo importante es que se quieran, ¿no? ¿Para qué cerrarlo en un matrimonio? El amor es libre y todas estas cosas. Y desgraciadamente les ha comido. ¿Cuántos jóvenes, conocidos, amigos, incluso familiares suyos, familiares míos, pues que se van a vivir juntos antes de la boda, rompiendo el proceso de enamoramiento para garantizar un matrimonio verdadero? Por este pansexualismo que nos invade por todos lados. Y el tercer divorcio, primero era entre sexo y procreación, entre amor y matrimonio, y el tercero es entre sexo y amor. Que yo no me hago sexo contigo porque te quiero, sino porque me quiero divertir. Y es un divertimento. Y desgraciadamente nuestros jóvenes están heridos de esto. Podemos hacer planes maravillosos de pastoral, pero si no los curamos de esto, ¿y por dónde viene la cura? No por dónde viene el cura, yo vine por la escalera, pero la cura viene, ¿no? En primer lugar, por rescatar la virtud de la castidad, rescatarla de su impopularidad. Es impopular hablar de castidad. Oye, ¿pero de qué siglo? ¿Eres medieval? No, tenemos que rescatar la castidad como una virtud efectivamente que nos configura con Cristo. El bautismo nos configura con Cristo, sacerdote, profeta y rey, haciendo de nosotros un pueblo de sacerdotes y profetas. Y por lo tanto, la dimensión profética es la columna vertebral, ¿no? Pues de toda realidad. La tesis que queremos exponer es que la virtud de la castidad es una de las virtudes decisivas para poder vivir la verdad, la verdadera realeza de nuestro bautismo. ¿Cómo van a ser jóvenes bautizados que viven su dimensión de hijos de rey si no son castos? Y no tener miedo de hablar de la castidad, porque si les hablas tocándoles el corazón, los vas a cautivar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que quien no vive la pureza, quien no vive la castidad, se imposibilita para amar, porque para poderse darse, primero te tienes que poseer. Yo me entrego a ti, prometo serte fiel, tal. Si yo no me poseo, no me puedo entregar. Y sucede que jóvenes, por ejemplo, que quieren seguir a Cristo con todas sus consecuencias, pues les resulta sumamente difícil romper definitivamente con sus hábitos de impureza anteriores, y la explicación es sencilla: el cuerpo tiene memoria. Es decir, es una máquina registradora de sensaciones y pide su tributo. La batalla por la castidad puede ser a veces una batalla larga.
Ahora bien, no hacer las paces con la tentación, pero tampoco perder la paz al verse tentado. Por eso, importantísimo de los que nos van a hablar mañana en el Congreso sobre la teología del cuerpo, porque es esto, es elevar un cántico a la pureza, un cántico a la castidad. Y esto, los jóvenes, cuando les hablas con claridad, empiezan a vislumbrar algo y empiezan a cuestionarse, y entonces querrán escuchar tu respuesta, pero provocar las preguntas. Y después, estamos en el último minuto antes de aterrizar, educación en la belleza. Dostoyevsky decía que el mundo se salvará por la belleza y el Papa Benedicto insistía. La belleza, pero la belleza no es lo erótico y ¡ay, qué guau! No, la belleza es la síntesis de la verdad, de la unidad y de la bondad. Y última herida, y nada más la menciono porque ya estoy en el último, me quedan 40 segundos, si alguien no lo remedia. Entonces, la tercera herida de los jóvenes es la desconfianza. Desconfianza, uno diría, pero padre, esto es un pecado contra la fe. No me refiero al pecado de la desconfianza, sino al síndrome de la desconfianza. Porque un joven, una niña, un joven que ve que sus padres se pelean, que se gritan, se siente perdido diciendo, ¿qué futuro me espera? ¿Me va a pasar a mí también lo mismo? Y desconfían, como veíamos en el vídeo, que no se fían de la Iglesia, que buscaban más transparencia. Hay una desconfianza hacia nosotros, pero no es tanto por nosotros, sino porque ellos están heridos, por acciones nuestras posiblemente, pero también por haberse metido en un dinamismo de narcisismo, por haberse metido en un dinamismo de pansexualismo. Y esto los tiene atolondrados. Si queremos que de verdad se enamoren de Cristo, necesitamos que hagan una experiencia de Él y que vean la liebre, Queridos formadores, me despido ya. Apunten, háganles ver el misterio de Cristo, la realización que como personas van a lograr y que sean conscientes ellos de que son unos narcisistas que están infectados de pansexualismo y que son unos desconfiados. Porque si les ayudamos a ver sus heridas, las podremos cauterizar y las podemos curar. De lo contrario, nos vamos a dejar la vida y las canas trabajando con jóvenes y con sí, algún resultado con algunos que no están muy heridos. Pero tenemos que conquistar el mundo para Cristo. Finalmente, hay que ganarles el corazón, pero quiero que sepan una cosa, que el corazón no pertenece a aquel que te lo ha roto, sino a aquel que te lo ha reparado. Y el corazón del joven pertenece al corazón de Cristo. Muchas gracias. Congreso Fidei.